si hay algo que llama tanto la atención como la belleza de un país, es la suciedad. Basta con que se publique un vídeo en Internet para ver escenas impactantes. Gente cocinando en aceras inmundas, niños jugando en alcantarillas, ríos negros por la cantidad de basura. La India, por ejemplo, aparece constantemente en tu timeline por este tipo de escenas. Pero la verdad es que, a pesar de los problemas, no es el país más sucio del mundo, ni el segundo, ni el tercero. La lista de lugares donde la suciedad forma parte del paisaje va mucho más allá de lo que imaginas. Y hoy, Bello Mundo te llevará de viaje por los 10 países más sucios del planeta. Pero antes de empezar, vale la pena explicar los criterios. No estamos hablando solo de papel en el suelo o mal olor. Esta selección se ha realizado a partir de un ranking internacional de calidad ambiental elaborado por la empresa suiza EQAIR, que evalúa decenas de países en función de criterios como la contaminación atmosférica, la acumulación de basura, la falta de saneamiento, los vertidos al aire libre, el agua contaminada, en definitiva, todo aquello que convierte el entorno en un lugar sucio, peligroso y casi imposible de habitar con dignidad. Número 10. Burundi. Comenzamos esta lista en África, en un país pequeño en el mapa, pero enorme en lo que se refiere a suciedad y aire irrespirable. Burundi, enclavado en el corazón de África Oriental, es un retrato descarnado del abandono medioambiental. Y no hace falta mucho para verlo. Allí, prácticamente todo el mundo cocina como si estuviera en el siglo XIX, quemando leña o carbón. Casi el 100% de las familias utilizan combustible sólido dentro de sus hogares. El resultado es una niebla constante de humo que cubre pueblos enteros, un auténtico manto de hollín en el aire. Para empeorar las cosas, como no existe una recogida de basura formal, la única solución es quemar los residuos al aire libre o tirarlos a los ríos. ¿Y el olor de todo eso mezclado con el humo de la leña? Mejor ni imaginárselo. Burundi también ostenta el título de uno de los países más pobres y densamente poblados del mundo. La generación de basura per cápita es baja, claro, pero lo poco que se produce va a parar directamente a terrenos baldíos o a arroyos contaminados. ¿Y el saneamiento básico? Casi una leyenda. Respirar allí es como fumar un paquete de cigarrillos al día. La contaminación del aire es aproximadamente 8 veces mayor que el límite considerado seguro por la Organización Mundial de la Salud. Y eso dice mucho. Número 9. Ruanda. A primera vista, Ruanda engaña. Las calles están limpias, las bolsas de plástico están prohibidas desde 2008 e incluso se organizan campañas de limpieza todos los meses. En Kigali, la capital, es raro ver basura tirada por ahí, pero basta con levantar la vista para que el panorama cambie. El problema aquí no está en el suelo, sino en el aire. Una niebla grisácea se cierne sobre el país como un triste telón. ¿La culpa? La quema desenfrenada de leña y carbón. Casi toda la energía de Ruanda proviene de la biomasa, es decir, del humo que sale directamente de las cocinas de barro de las casas rurales. Los agricultores también contribuyen quemando los restos de las cosechas para limpiar la tierra. Cada atardecer, lo que desciende no es niebla natural, sino hollín acumulado en las colinas. Y como Ruanda es montañosa, el aire contaminado queda atrapado en los valles como si estuviera embotellado. Al final, el país respira un aire hasta 8 veces más contaminado que el límite, considerado seguro por la Organización Mundial de la Salud. Es decir, por muy limpio que esté el suelo, los pulmones de la población siguen sucios. Y aquí queda la advertencia. No sirve de nada prohibir las bolsas si la supervivencia sigue dependiendo del fuego y el humo. Subiendo un poco más en el mapa, llegamos a otro vecino en África Oriental, más grande y más poblado.
donde la situación no es muy diferente en lo que respecta al aire contaminado. Número 8. Uganda. Uganda es uno de esos lugares donde parecen encontrarse todo tipo de contaminación, empezando por la capital, Kampala, que alberga a más de 6 millones de personas y un tráfico que roza el caos. Las calles están llenas de coches viejos, camiones que echan humo negro como si estuvieran en llamas y miles de motocicletas sin ningún control de emisiones. En días normales, es como respirar en medio de un tubo de escape gigante. La situación empeora con la quema de basura y el uso continuo de leña y carbón para cocinar. En prácticamente todas las casas, la cocina es a base de humo. Como el servicio de recogida no da abasto, la basura acaba apilándose en terrenos baldíos y quemándose allí mismo. ¿Y el olor? Una mezcla de goma derretida con maleza seca. En las afueras de Kampala, esa es la fragancia del día a día. Las carreteras llenas de baches y de tierra siguen levantando suficiente polvo como para mantener el cielo cubierto, incluso cuando no hay nubes. El resultado, el aire es unas 8 veces más contaminado que el límite considerado seguro por la Organización Mundial de la Salud. Y, a diferencia de países vecinos como Ruanda, Uganda no consigue ocultar ni siquiera la basura visible. Hay suciedad por todas partes, falta saneamiento, y lo que no está en las calles flota en el aire. El país respira hollín, embotella las aguas residuales y aún convive con miles de muertes causadas por la contaminación cada año. Número 7. Nepal. Nepal es sinónimo de montañas épicas, templos milenarios y una naturaleza impresionante. Y por desgracia, esto último es literal. En Katmandú, la capital, respirar hondo es casi un acto de valentía. La ciudad se encuentra en un valle rodeado de montañas, lo que desde lejos parece bonito, pero se convierte en un problema grave cuando el humo no tiene dónde ir. El aire allí queda atrapado, pesado, lleno de polvo y humo, especialmente en los meses más secos. Hay días en los que apenas se puede ver el Himalaya al fondo, solo un cielo amarillento cubierto por una nube marrón de suciedad. Y eso que el nepalí medio produce muy poca basura al día, pero incluso con pocos residuos, el sistema de recolección no da abasto. Cuando el vertedero se llena o los recolectores dejan de trabajar, las bolsas de basura comienzan a acumularse en las calles. Y si llueve, esa basura se convierte en un lodo repugnante que se escurre por los callejones y atrae ratas y moscas. Además, mucha gente todavía cocina con leña, lo que libera más humo al aire. ¿Y el alcantarillado? Gran parte va directamente a los ríos de la ciudad, como el Bagmati, que ya se ha convertido prácticamente en un canal de agua negra. Así que, mientras los turistas suben por las rutas de montaña en busca de aire puro, los que viven en la capital tienen que respirar humo, convivir con la basura esparcida y ver cómo sus ríos se convierten en cloacas. Saliendo de las montañas del Himalaya y dirigiéndonos a Asia Central, encontramos al siguiente clasificado. Es un país del que se habla menos cuando se trata de contaminación, pero que aparece en la clasificación gracias a una combinación de legado soviético y prácticas nada sostenibles. Número 6. Tayikistán. Tayikistán es uno de los países de Asia Central que heredó una buena parte de la industria pesada que dejó la antigua Unión Soviética. Y junto con este legado, también heredó un grave problema medioambiental. A pesar de que se habla poco de él, el país aparece firme en la lista de los 10 con peor calidad del aire del mundo. En invierno, el frío es tan intenso que prácticamente todo el mundo depende del carbón y la leña para calentar sus hogares. En la capital, Dushanbe, una gran parte de la contaminación proviene de estas chimeneas domésticas. Cada estufa de leña y calentador de carbón libera su parte de humo al aire, que queda atrapado en los valles como una tapa.
Pero el problema va más allá del humo de las casas. Tayikistán alberga una de las mayores fábricas de aluminio de la región, la famosa Talco. Los contaminantes que emite han provocado quejas incluso de los países vecinos, que afirman sufrir lluvias ácidas en sus cultivos. Y hay más. La minería, las industrias químicas y la escasa fiscalización hacen que los ríos estén contaminados y el aire sea aún más pesado. Algunas partes del país son secas y desérticas, lo que contribuye a las tormentas de polvo que llegan cargadas de arena fina. Dushanbe puede parecer tranquila a primera vista, pero el aire es denso y sucio. La basura se tira en terrenos abiertos, el reciclaje es mínimo y las aguas residuales van directamente a los ríos. Hasta ahora hemos pasado por lugares poco conocidos, pero que están sumidos en el humo, la basura y el abandono medioambiental. Pero ahora el juego cambia. Entramos en el top 5, y a partir de aquí, la suciedad es cosa de los grandes. Y para abrir esta nueva etapa de la lista, nos vamos directamente a un país donde la suciedad está por todas partes. Desde el suelo cubierto de heces hasta las nubes de contaminación que ocultan el cielo en las ciudades más grandes. Número 5. India. La India es gigante en todo. Cultura milenaria, millones de habitantes, avances tecnológicos y, por desgracia, montañas de suciedad por todas partes. Basta con pasear por cualquier ciudad para darse cuenta. La suciedad está en el aire, en las calles, en los ríos, literalmente en todas partes. El problema comienza por lo básico, el saneamiento. Durante décadas, más de la mitad de la población no tenía acceso a un baño. Así es, cientos de millones de personas haciendo sus necesidades al aire libre, en los bordes de las carreteras, en terrenos baldíos y en las riberas de los ríos. El resultado ya nos lo podemos imaginar. Olor fuerte, heces esparcidas y riesgo constante de enfermedades. El gobierno incluso ha creado campañas para cambiar esto, como Swachh Bharat, que prometía construir millones de letrinas. Ha mejorado un poco, pero aún hoy la India lidera el ranking mundial de desechos humanos sin tratar. Solo en heces se producen más de 120.000 toneladas al día. Y para empeorar, mucha gente trabaja en la limpieza de estos residuos de forma manual, sin ninguna protección. Hay personas que ganan menos de 50 centavos al día por meter las manos en las cloacas. Pero la suciedad no solo está en el suelo. El aire de las ciudades indias se encuentra entre los más contaminados del mundo. En Nueva Delhi, por ejemplo, el cielo suele estar cubierto de humo durante semanas. La mezcla de la quema de paja en los campos, los vehículos antiguos y la construcción civil convierte la capital en una cámara de gas. Hay días en que respirar allí es como fumar un paquete de cigarrillos. Y luego está el agua. El río Ganges, considerado sagrado, se ha convertido en un río muerto. Transporta aguas residuales, basura, residuos industriales e incluso cadáveres. Millones de personas se bañan en estas aguas creyendo en su purificación, pero lo que encuentran es una sopa marrón de bacterias. La India se ha esforzado por cambiar, pero el reto es enorme. Cuando el problema afecta a más de 1.000 millones de personas, cualquier solución parece insuficiente. Número 4. República Democrática del Congo. La República Democrática del Congo es enorme, rica en minerales, propietaria de la segunda selva tropical más grande del mundo, y al mismo tiempo, uno de los países más pobres y contaminados del planeta. La suciedad allí no proviene solo de la basura esparcida, sino de un conjunto de graves problemas: deforestación, humo, alcantarillado y polvo tóxico. Más del 80% de la población todavía depende de la leña y el carbón para cocinar. Al final de cada tarde, pueblos enteros quedan cubiertos por una niebla de humo, resultado de los fogones encendidos en millones de hogares.
y la deforestación solo agrava la situación. Las quemas ilegales, la extracción de madera y la agricultura de subsistencia abren claros en la selva y lanzan aún más hollín al aire. La situación de los ríos es crítica. Casi nadie tiene acceso a alcantarillado tratado, por lo que ríos como el Congo se han convertido en cloacas a cielo abierto. En Kinshasa, una megaciudad con más de 17 millones de habitantes, es habitual ver basura flotando en los arroyos y niños jugando cerca de los barrancos. La minería también tiene un gran impacto. El polvo de cobalto, cobre y residuos tóxicos se esparcen por el suelo y el agua. En 2021, un accidente con residuos en Angola contaminó los ríos del Congo, matando peces y afectando a miles de familias. Un país muy rico, asfixiado por su propia suciedad. Número 3. Pakistán. En el tercer lugar del podio se encuentra Pakistán, un país donde la contaminación se ha convertido casi en un estado permanente de la atmósfera. Lahore, por ejemplo, se convierte en una olla de humo cada invierno. Una niebla marrón lo cubre todo, resultado de la mezcla explosiva de coches antiguos, quemadas agrícolas, humo industrial y falta de viento para dispersar el veneno. Solo para que te hagas una idea, el país ya ha registrado concentraciones medias de partículas finas que superan los 70 microgramos por metro cúbico. Esto es más de 14 veces el límite considerado seguro. Y lo que es peor, estas nubes tóxicas no se limitan a un solo lugar. En ciudades como Karachi, Islamabad y Lahore, el aire llega a irritar la garganta de quienes caminan por la calle. Niños, ancianos, personas con asma, todo el mundo sufre. Y no creas que solo es el aire. La basura urbana también se ha convertido en un reto gigantesco. En Karachi, una megaciudad con más de 15 millones de habitantes, los barrios más pobres conviven con montañas de residuos acumulados, a menudo quemados al aire libre. Bolsas de plástico, restos orgánicos, aparatos electrónicos, goma, todo ardiendo en medio de la calle. El olor es sofocante. El saneamiento es casi inexistente en muchos lugares. Los canales y arroyos se han convertido en cloacas a cielo abierto. Y fuera de las ciudades, todavía hay gente que hace sus necesidades en el monte. El agua contaminada, la basura en las aceras y enfermedades como la hepatitis y el cólera completan el panorama. El gobierno incluso promete cambios. Ha lanzado campañas de reforestación y ha intentado limitar los vehículos más antiguos. Pero, en la práctica, el ritmo es demasiado lento. Número 2. Bangladesh. Si hay un lugar donde la contaminación se ha convertido en parte del paisaje, ese es Bangladesh. Durante años, el país ha liderado el ranking de peor calidad del aire del planeta. Recientemente ha perdido el primer puesto, pero sigue firme entre los más contaminados. En Dhaka, la capital, el cielo parece haber olvidado el azul. Se encuentra entre el gris y el amarillo, cubierto por humo que proviene de todas las direcciones. Coches viejos, fábricas textiles que queman carbón, hornos de ladrillos en constante actividad y toneladas de basura quemándose al aire libre. Algunos días, la ciudad parece cubierta por una niebla eterna. Pero no es niebla, es humo. De media, Bangladesh registra casi 80 microgramos por metro cúbico de partículas finas en el aire, lo que representa unas 15 veces el límite considerado seguro. Esto acorta la vida de la población. Pero el problema no está solo en el aire. Los ríos están colapsados. La industrialización acelerada ha convertido a Bangladesh en un polo textil mundial, pero también ha transformado sus cursos de agua en canales tóxicos. Muchas fábricas simplemente vierten productos químicos en los ríos. El río Buriganga, que abastece a unas 180.000 personas, se ha convertido en una sopa venenosa. En barrios industriales como Sabar,
los arroyos se han convertido en vales negros y malolientes. E incluso cuando el gobierno intenta reaccionar, como exigiendo estaciones de tratamiento, se descubre después que ni siquiera funcionan. En las calles se acumula la basura. La recogida es deficiente, las cloacas corren a cielo abierto. Cuando llueve, todo se inunda y flota. Basura, heces, plástico. Un caldo de cultivo de enfermedades que se extiende por los callejones. En las afueras, este escenario es la norma. Se juntan el calor, la suciedad y el agua estancada, y los brotes de dengue y cólera no tardan en aparecer. Es un país que ha crecido rápidamente, pero a costa del medio ambiente y la salud pública. Aunque hay tímidos signos de mejora, Bangladesh sigue firme como subcampeón mundial de la suciedad. Número 1. Chad. Si pensabas que ningún país podría superar a la India, Pakistán o Bangladesh en términos de suciedad, es porque aún no conocías Chad. Situado en el corazón del Sahel africano, el país registró una media de 90 microgramos por metro cúbico de partículas finas, 18 veces por encima del límite recomendado por la OMS. Lo que contamina el aire allí no son las fábricas ni los coches modernos, sino lo más básico. Empezando por las tormentas de arena del desierto del Sáhara. Chad alberga la depresión de Baudelaire, una de las mayores fuentes naturales de polvo atmosférico del planeta. Basta con que sople el viento para que ciudades como Yamena desaparezcan bajo una nube amarilla de arena. A esto se suma la quema de leña y carbón para cocinar. Con poca o ninguna electricidad disponible, pueblos enteros utilizan fogatas todos los días. El resultado es humo dentro de las casas, en los patios y en las calles. La contaminación del aire doméstico se filtra al ambiente y afecta a todos los que están alrededor. La flota de vehículos es pequeña, pero extremadamente contaminante. Camionetas viejas y motocicletas sin filtro circulan por las carreteras de tierra, soltando humo negro que se mezcla con el polvo del desierto. Y el suelo no se libra. Solo 1 de cada 10 personas tiene acceso a saneamiento. La mayoría hace sus necesidades al aire libre. Las aguas residuales contaminan ríos, pozos y plantaciones. Chad es, hoy en día, el campeón mundial de la suciedad. No porque sea una potencia industrial, sino precisamente porque carece de lo mínimo. Falta saneamiento, energía limpia, gestión de residuos y condiciones básicas para la supervivencia. Y así, cerramos nuestra lista de los países más sucios del mundo. Ahora dime, ¿cuál te ha impactado más? ¿Ya conocías esta realidad? Cuéntanoslo en los comentarios. Y si te ha gustado el vídeo, ya sabes, suscríbete aquí a Bello Mundo, activa la campana y hasta la próxima.